Hola y bienvenidos una vez más a CardioPaps Explica. El día de hoy hablaremos sobre una clasificación de los soplos cardíacos. Y esta será otra u otras clasificaciones de soplos cardíacos. De por qué la importancia de sacar un video más sobre cómo describir un soplo cardíaco. Usualmente vemos en las notas médicas descripciones de un soplo como tórax con soplo cardíaco grado 3 de 6 y campos pulmonares sin alteraciones. La finalidad de este video es ver que existe algo más allá de la clásica clasificación que es dada por intensidad, de lo cual ya hablamos en otro video. Les dejamos el enlace en las tarjetas. Vemos que tenemos múltiples formas de describir o clasificar un soplo cardíaco, ya que recordemos que un mismo fenómeno puede tener varias características o varias variables. Empecemos con la más común de todas probablemente, que es la clasificación por localización. Recordemos que el corazón tiene varios focos de auscultación. Acorde hacia dónde se dirige la sangre, es la región precordial donde se van a escuchar con mejor intensidad y timbre aquellos sonidos acústicos. De tal forma que cuando la pulmonar sale hacia el lado izquierdo, vamos a tener ahí el foco pulmonar. Recordemos que la aorta hace un camino hacia la derecha y por eso tenemos aquí el foco aórtico. Lo mismo con la tricúspide hacia abajo en el apéndice gifoides y lo mismo con la válvula mitral que dirige su flujo hacia el ápex, es decir, a nivel de la tetilla. Algunos autores mencionan el foco cardíaco del mesocardio que se ubica justo en el medio de todos, en el tercer espacio intercostal, línea esternal izquierda. Algunos le llaman línea paraesternal izquierda. Bueno, especificaciones respecto a esto. Los ruidos cardíacos, llámese el tum, ta, tum, ta, tum, ta. Recordemos que el primer ruido está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, el primer ruido cardíaco lo vamos a escuchar de mejor manera en el foco tricuspidio y en el foco mitral. Y el segundo ruido cardíaco, dado por el cierre de las válvulas sigmoideas, lo vamos a escuchar de mejor manera en los focos de arriba, en el foco aórtico y pulmonar. Otra característica es que, por ejemplo, en algunos pacientes vamos a hablar de regiones cardíacas, ya que a veces es muy difícil poder incluso encontrar un estetoscopio que se adapte específicamente a un espacio intercostal. Tal es el caso de los pacientes neonatos o pediátricos. Otra forma de hablar de localización es decir la irradiación. Si tengo un soplo en el foco aórtico, puedo decir que se irradia hacia arriba, hacia las carótidas. Si tengo un soplo en el foco mitral, puedo hablar que se irradia en barra o puede que se irradie hacia arriba. Y aquí también nos va a estar hablando de qué tan intenso es uno. No es lo mismo que un soplo mitral se irradie hacia la tetilla que se irradie hacia la parte axilar, hacia la línea axilar anterior o incluso posterior. En cuanto al tono y la frecuencia, podemos hablar de que existen soplos de alto tono y de bajo tono. Recordemos que las características del soplo están dadas porque es un sonido. Un soplo, recordemos que es la manifestación acústica de un flujo turbulento a través de un vaso sanguíneo. Por lo tanto, los sonidos tienen alto flujo, alta frecuencia o baja frecuencia. Esto nos va a ser mucho de utilidad para saber el tipo de estetoscopio que mejor va a captar ciertos sonidos o las maniobras con las cuales podemos escuchar incluso con los distintos estetoscopios. Para eso haremos un video nuevo y yo creo que la siguiente semana. Básicamente, de manera rápida, podemos decir que aquellos soplos de alto flujo con un orificio pequeño van a escucharse mejor con una membrana, ya que la membrana capta de mejor manera los sonidos altos, de alta frecuencia. Y aquellos soplos con bajo flujo y un orificio grande se van a escuchar mejor con la campana, ya que esta capta mejor las frecuencias graves. O en su defecto, con la membrana, pero ejerciendo menor presión. Un ejemplo rápido
puede ser una insuficiencia aórtica o pulmonar leve. Recordemos que la arteria aorta maneja presiones de 120 a 0 a 80 milímetros de mercurio, y el ventrículo izquierdo maneja presiones para empujar en la sístole de 120 y llega a ser tan baja hasta 0 milímetros de mercurio. Recordemos que tiene que bajar a 0 para que se pueda llenar desde la aurícula izquierda. De tal forma que si tengo una insuficiencia leve, es decir, un hoyito pequeño, va a pasar sangre de una cámara de alta presión a una cámara de baja presión en la diástole. Por lo tanto, va a ser un alto flujo en un orificio pequeño. Contrario a si tengo una estenosis mitral de la aurícula izquierda, que es una cámara que maneja presiones de 5 a 10, a una cámara de 0, es decir, baja presión, bajo flujo en un orificio relativamente grande. Otra característica de los soplos es el timbre o la cualidad. Y en cuanto a esta característica, la mejor forma de describirlo es con un paciente enfrente. Desgraciadamente no podemos poner un paciente enfrente de todos ustedes, pero sí podemos darles la recomendación de que vayan y se tarden en el precordio de un paciente 5, 10, 15, 20, 30 segundos. Les puedo asegurar que si cuentan el tiempo que pasan en cada foco cardíaco, usualmente no pasa más allá de 5 segundos. Así que la mejor forma de distinguir el timbre y la cualidad de los distintos soplos cardíacos es regalarle 30 segundos de su tiempo al precordio de su paciente. Recordemos que el timbre es aquella característica de el origen del sonido per se. Por ejemplo, un piano y una guitarra tocando a la misma intensidad y a la misma frecuencia se van a escuchar distintos debido a los acústicos propios del instrumento. Lo mismo sucede con los soplos y las estructuras que los originan. Podemos tener soplos musicales o soplos ruidosos, tales como el frote pericárdico o tales como algunos soplos fisiológicos. Algunos soplos débiles donde prácticamente podemos sentir que se va a dejar de escuchar, pero uno y otro ciclo cardíaco se sigue escuchando. Algunos soplos aspirativos que justamente suenan a lo contrario, como cuando terminas de dar un trago a tu bebida favorita, el clásico de la insuficiencia mitral, por ejemplo. Algunos soplos ásperos, como el de la estenosis valvular pulmonar, donde podemos sentir cómo nos roza ese sonido nuestras orejas. Algunos soplos rudos, donde clásicos, por ejemplo, de una estenosis aórtica, donde podemos sentir el golpeteo al inicio del tum en nuestra oreja. Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta. O algunos soplos piantes, por ejemplo, el de la estenosis infundibular pulmonar, también llamada estenosis subvalvular pulmonar, donde como se va apretando poco a poco el infundíbulo, es como si tú empezaras a soplar con los labios, de manera juntándolos, y entonces cuando se va apretando el infundíbulo, poco a poco empieza a soplar como un silbidito. Pasa de ser a ser un. Sigamos con la cronología, también llamada la longitud de los soplos. Esto recordemos que va acorde al ciclo cardíaco, de tal forma que tenemos soplos sistólicos dados en la sístole, soplos diastólicos dados en la diástole del ciclo cardíaco y soplos sístolo-diastólicos. Una vez más, un clásico signo es cuando tenemos una doble lesión pulmonar, donde del ventrículo derecho hay una estenosis pulmonar y se escucha, y hay una insuficiencia pulmonar y se escucha, y como un serrucho. Hablando de timbres, podríamos asemejarlo a un serruchito, y que no es lo mismo que hablar de un soplo continuo, donde tenemos la arteria aorta que va por aquí el arco y se conecta a través de la pulmonar, a través de una persistencia del conducto arterioso, y se escucha tanto en la sístole y en la diástole, pero nunca se deja de escuchar, ya que siempre
La aorta mantiene presiones superiores a la pulmonar de 120-80 y la pulmonar en la sístole por mucho 20, por mucho en la diástole la pulmonar va a tener 10 milímetros de mercurio, de tal forma que en la sístole pasa de la aorta a la pulmonar y en la diástole pasa de la aorta hacia la pulmonar y se escucha más o menos así. Podríamos hablar que tiene un pico en la sístole, y se escucha menor, pero sigue continuo, nunca se para. En relación con lo anterior, podemos hablar de la forma de los soplos. En este lado tenemos un ciclo cardíaco y aquí tenemos el fonocardiograma, que era una forma de cuantificar los soplos cardíacos antes de que se popularizara el ecocardiograma. Y aquí podemos ver, esta línea corresponde a la presión del ventrículo izquierdo, que la presión del ventrículo es 0 en la diástole y súbitamente aumenta la presión en la sístole hasta que terminando la sístole baja nuevamente a 0 y se repite el ciclo. Aquí tenemos el primer ruido cardíaco y aquí tenemos el segundo ruido cardíaco. Recordemos que el primer ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares como la mitral y el segundo ruido está dado por el cierre de las válvulas sigmoideas tal como la aorta. Entonces tenemos el tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta y aquí tenemos un soplo. Tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, tum ta. ¿Por qué se da esto? Si se dan cuenta, conforme comienza a aumentar la presión del ventrículo, comienza a escucharse el soplo y cuando alcanza su pico máximo, el soplo también alcanza su máxima intensidad. Conforme disminuye la presión del ventrículo, el soplo también disminuye su intensidad hasta que pues obviamente en la diástole ya no pasa nada a través de esa válvula aórtica y por lo tanto pues no va a escucharse ningún soplo en la diástole. Si pudiéramos representar varios ciclos cardíacos, se vería de esta forma. Caso contrario, aquí tenemos un soplo que es continuo durante toda la sístole. Se deja de escuchar en la diástole y nuevamente en la sístole se escucha por completo. Contrario al soplo de la estenosis aórtica, este soplo se mantiene con la misma intensidad de principio a fin. Este es un soplo llamado en barra, que lo podemos escuchar característicamente en las cardiopatías como una comunicación interventricular de tamaño mediano a grande. Aquí les traigo un ejemplo más de una de las valiosos aportes de la forma de este soplo. Podemos ver cómo una estenosis aórtica leve, cuando aumenta la presión del ventrículo, justamente al inicio es cuando alcanza su máxima presión y por lo tanto el soplo su máxima intensidad y posteriormente va bajando, indecreciendo. Contrario a la estenosis aórtica grave, donde por muy pequeño, como está muy pequeño el orificio, cuando sube la presión del ventrículo prácticamente no pasa nada de sangre y tiene que aumentar mucho la presión para que el soplo comience a aumentar de intensidad, es decir, increciendo, contrario al decreciendo. Hay múltiples formas de soplos y algunos, debido al cómo se veían en el fonocardiograma, se llamaban en romboidales, se llamaban indecreciendo, se llamaban en barra. También les queremos comentar sobre la clasificación clínica de los soplos cardíacos. Podemos decir que hay algunos soplos que son patológicos y algunos soplos que son no patológicos. Dentro de los soplos patológicos podríamos hablar de aquellos que están dados por alteraciones estructurales cardíacas, tales como una estenosis aórtica tanto congénita como adquirida por una fiebre reumática, y aquellos soplos patológicos pero que son por condiciones no cardíacas, tales como una insuficiencia cardíaca secundaria a una sobrecarga hídrica secundaria a mal manejo de un choque séptico, donde el corazón es estructuralmente normal, sin embargo, debido a la insuficiencia cardíaca comienza a manifestar soplos de tercer ruido o incluso soplos de insuficiencia mitral o tricuspidia. Dentro de los soplos no patológicos tenemos aquellos fisiológicos, característicos de los niños,
todos recordarán en la escuela el famoso soplo de Steele. Y también tenemos aquellos soplos funcionales que son solamente dados por alteraciones hemodinámicas, tales como el caso de pacientes con fiebre, tanto pediátricos o geriátricos de bajo peso sobre todo, donde debido al estado de hiperdinamismo de su corazón podemos escuchar algunos soplos dados también por insuficiencias valvulares, o en su defecto también por estenosis relativas, tales como un cor anémico o un estado de hipertiroidismo donde están muy estimulados todos los receptores adrenérgicos. Si esto corresponde a un patológico no cardiopático o a un no patológico funcional, se los dejamos a su consideración. También les queremos comentar sobre que cada vez que tengan la oportunidad, por favor cambien de posición a su paciente, acuéstenlo, siéntenlo, háganlo hacer ciertas maniobras y si el paciente puede, como maniobra de Valsalva, ustedes comprímanle un poco el hígado, que se ponga en cuclillas, porque algunos soplos cambian conforme la posición. También está la clasificación dada por intensidad, sin embargo de ella ya hablamos en otro video. Les dejamos aquí en las tarjetas el enlace a nuestro video sobre clasificación de soplos cardíacos. La finalidad de este video no es que se terminen realizando notas de evolución o notas de exploración física donde se describa a tal minuciosidad algún soplo. Es un soplo mesosistólico, ni siquiera sistólico, sino mesosistólico, de eyección con pico medio tardío en el foco aórtico que se irradia a las carótidas unilateral, bilateral y así como hacia el borde esternal izquierdo, con una forma romboidal, es decir, increciendo, indecreciendo, de una intensidad 3-4, de un tono áspero, donde escucho el segundo ruido desdoblado y que con la maniobra al sentar al paciente ausculto con mejor intensidad, así como inclinándolo hacia adelante, también aumentando al realizar cuclillas. Quizás no van a describir todas las características en un mismo paciente, sin embargo, si ustedes toman este video y pueden describir el soplo con la localización aórtica más que suena áspero, o con la localización pulmonar y que es de intensidad 4, o con la localización mitral de intensidad 3, más le quieren agregar que se irradia hacia la axila, más si le quieren agregar que de repente lo dejan de escuchar cuando el paciente se acuesta, habremos ganado bastante. Porque si tenemos de opciones describir un soplo de 5 o 6 características, con que pongamos 3, alguien puede realizar el diagnóstico de manera espectacular. Si pueden poner 4, sus pacientes se los agradecerán. Si pueden poner 7, ya prácticamente son unos cardiólogos que van a superar a cualquier ecocardiograma. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos subiendo videos de manera semanal.